Hola, hola, mi hermosa comunidad de más de 50 y con ganas. Estamos aquí esta noche nuevamente para un episodio más de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que para muchas asusta. Vamos a hablar de la menopausia. Hoy vamos a hablar de la menopausia, vamos a hablar de sus síntomas. He escuchado de algunas mujeres jóvenes que las aterra un poquito pensar en esto de la menopausia. Y bueno, nada, yo les quiero decir que no hay de qué asustarse. Perdón, estoy aquí tratando de hacer el live también en YouTube. Vamos a ver cómo nos va. Mientras se conectan más amigos de la comunidad. Bueno, yo quiero que hoy me acompañen a desmitificar este monstruo de la menopausia. Quiero que Hola Cintia, hola Aleja. Quiero que me cuenten sus dudas, las mujeres más jóvenes, sus experiencias, las que ya están en el proceso de perimenopausia, las que ya definitivamente entraron a esa tan temida y aterradora menopausia. Sí hay cambios, muchos cambios, pero no es nada de lo que tengamos que asustarnos, no es algo por los que tengamos que vivir aterrorizadas y esperando ese momento, no. Algunas mujeres viven la menopausia sin darse cuenta. No sienten, ellas personalmente no sienten esos cambios. Tal vez su entorno los sienta, pero ellas en sí no. Hay otras mujeres que han pasado por el proceso de histerectomía muy jóvenes y tampoco. Yo tengo un caso muy cercano de una mujer a quien amo muchísimo. Ella pasó por un proceso de histerectomía después de su último bebé y ella dice que no recuerda haber sentido ninguno de esos síntomas, ni calores, ni ninguna de esas cosas. Así que bueno, vamos a ver qué preguntas tienen ustedes. Hola Silvia, hola Gaby, gracias por estar aquí. ¿Qué preguntas tienen? ¿Cuál ha sido su experiencia? De nuevo, si ya ustedes pasaron por ese periodo, si están atravesando la perimenopausia, cómo lo han vivido, cuál es su experiencia, cuál era su expectativa. Y las más jovencitas, ¿cuáles son esos miedos? ¿Por qué las aterra llegar a ese momento? Les digo, llegar a la menopausia no es llegar a vieja. Yo no me siento vieja. Tal vez los números en mi fecha de nacimiento digan lo contrario, pero yo no me siento vieja. Así que, bueno, vamos a comenzar. Voy a terminar aquí. Ya estoy trabajando en eso, Aleja. Es que quiero, como les estaba diciendo, quiero ensayar si puedo hacer el streaming en YouTube para que podamos empezar ya a tener nuestro podcast directamente en YouTube. Váyanme contando, ¿tienen preguntas? ¿Tienen experiencias? ¿Conocen de alguien cercano a quien la menopausia de verdad le golpeó durísimo? Cuéntenme. Váyanme contando mientras termino aquí. Qué pena, pero es que me había conectado en la cuenta que no era, para empezar por ahí. Tuve que salirme y volver a entrar. Entonces aquí para hacer el live en YouTube es un proceso. Eso te pide información. Y yo ya la había puesto toda. Y ahora me toca volverlo a hacer. Bueno, vamos a comenzar. Pues es que no quiero comenzar el tema sin haberme conectado en YouTube. Bueno, como les decía, yo sé que para muchas la menopausia puede sonar como el final. Ya, esto se acabó. Mi vida se acabó, se terminó. No se ha terminado.
tu vida no se ha terminado, al contrario, vuelvo y les digo, desde mi experiencia, ha sido un nuevo renacer en muchas cosas. Hay personas que siempre me están diciendo que porque yo repito y repito y repito mi testimonio o mi proceso. Porque es que mi proceso de separación, ese proceso de renacer, todo ese proceso, vino junto con la menopausia. Yo comencé con la perimenopausia. Me está preguntando Cintia, ¿a qué edad te dio la menopausia? Yo empecé con la perimenopausia como fue en el 2014, 43 años, más o menos, 43, sí, 42, 43 años. Fue muy chistoso porque empecé yo a tener ausencia de mi periodo. Primero pasó 2 meses, no le presté atención. Bueno, le prestaba atención, pero decía, bueno, mejor, o sea, si no viene, ¿a quién le importa, verdad? A mí no me importaba que no viniera. Cuando mis compañeros de trabajo empiezan a molestarme, a decirme que estoy embarazada, y yo decía, no, con 43 años yo no puedo estar embarazada, ya mis hijos están grandes, yo ya salí de eso. Ese día yo me fui en un rampage, dicen en inglés, no recuerdo la palabra en español. Me fui, cuando salí de trabajo, me fui para Publix, me fui para Walmart, me fui a CVS, me fui a Walgreens. Para los que no están aquí en los Estados Unidos, son los supermercados y las más grandes cadenas de droguerías. Y me compré como 5 pruebas de embarazo. Llegué a mi casa, pasé derecho al baño y me hice las 5 pruebas. Asustadísima, porque de verdad que me aterraba la idea de que a los 43 años yo fuera a quedar embarazada. Ya mis hijos estaban muy grandes. Yo me había hecho la operación de cortarme los tubos para no tener hijos cuando nació mi último hijo. Entonces sí era un poquito aterradora la idea de pensar que podía estar embarazada. Pero no estaba embarazada. Entonces así fue que comenzó mi proceso de perimenopausia. Esa es la perimenopausia. Cuando tú empiezas a tener tus ausencias, cuando empieza tu periodo a ser bien irregular. Bueno, vamos a empezar por definir, para los que no saben, qué es la menopausia. Ese es el momento en que nuestro cuerpo deja de ovular. Ya ahí terminó la ovulación y dejamos de tener nuestro periodo. Cuando ya no se ovula, ya no hay periodo. Buenas noches, Aleja. En ese momento, Cintia, todavía yo no sabía que esa era la perimenopausia o la menopausia. No tenía ni idea. Yo pensaba que pues eran cualquier otra cosa menos eso. Porque te digo, tenía 43 años. Sin embargo, cuando a mí me empezó mi proceso de menstruación, el ginecólogo de mi mami le dijo, ella comenzó muy jovencita, le va a llegar, ella va a tener una menopausia prematura. Fueron las palabras del doctor, que toda la vida me acordaré de eso. Dice Alejandra, yo pienso que hoy en día no tendríamos que sentirnos mal acerca de llegar a la menopausia temprano, porque están saliendo estudios que demuestran que a causa de todas las cosas que contienen tóxicos, las mujeres estamos enfrentando los cambios normales o hormonales más rápido. Por ejemplo, a las niñas les está llegando más rápido el periodo, a las adultas nos está llegando más rápido la menopausia, pero dicen que podemos retrasarlo si empezamos a eliminar esas cosas de nuestras casas. Bueno, yo esos estudios la verdad no los he leído mucho, pero sí sé que hay muchas cosas que podemos ayudarnos y controlar con una buena alimentación, con todas esas cositas. Vamos a tocarlas en el día de hoy. Para llegar a la menopausia, nosotros pasamos por un proceso que es la perimenopausia,
que puede durar muchísimos años, y es cuando las hormonas se empiezan a enloquecer, digo yo, cuando empiezan a fluctuar, que es lo que me pasó a mí, cuando empecé a tener mis periodos espaciados. Como les dije, la primera vez fueron 2 meses, no recuerdo cuánto tiempo, creo que 2 o 3 ciclos fueron cada 2 meses, después se fue 6 meses, después venía un mes, no venía el otro, volvía el siguiente. Lo que sí empecé a notar es que entre más espaciados los periodos, más fuertes cuando me venían. Eran unas hemorragias terribles. En ese momento yo estaba trabajando en el mismo lugar donde trabajo hoy, pero estábamos en una oficinita bien chiquitica. Eran 2 muchachitos jóvenes en sus 30s, otra chica también como en sus 30s, y yo. Y estaba yo sentada, o sea, yo no estaba esperando, porque ya en ese momento no sabía yo cuándo me iba a venir o cuándo no, porque pues la dama se ausentaba y venía cuando quería. Cuando de pronto siento yo algo que hizo ¡fua! Y salió. Dios mío. Y yo miro, era una hemorragia. 43, 44. Dale. Obviamente en la oficina me quedaba el baño lejos. ¿Qué voy a hacer? Yo siempre cargaba una maleta entre mi carro con una muda de ropa. Y entre el cajón de mi escritorio, y eso los muchachos y la chica con la que yo trabajaba lo sabían, yo tenía como un neceser, como una maletica, una cosmetiquera, o no sé cómo le llaman. Y ahí tenía yo toallas higiénicas, tenía lo que necesitaba para mi periodo, tenía una muda de ropa interior, tenía desodorante, tenía pañitos húmedos. Ellos inmediatamente llaman a mi compañera que estaba en otra oficina, porque ¿qué pasó? Porque yo hice, ¡ah! Se voltearon, ¿qué pasó, Martica? Y les digo yo, tuve un accidente. Y ellos, ¿pero qué pasó? Y yo, un accidente femenino. Ellos llaman a mi compañera, ella viene, ella cuando se da cuenta, yo le digo, ¿cómo me voy a parar? La silla está absolutamente desgraciada. Ellos me dicen, tú tranquila, tú vete que nosotros nos encargamos de la silla, porque a mí no me preocupaba que yo estaba vuelta a nada, me preocupaba la silla y que ellos sí tenían que ver esa porquería. Ellos muy lindos, ella fue, me dejó en el baño, se fue para mi carro, me trajo la muda de ropa, yo en el baño como pude, pues poniéndome otra vez para poder salir a trabajar. No me dejó, no sé por qué. Y bueno, ese fue uno de los episodios horribles que yo pasé con mi perimenopausia. Los principales cambios hormonales de la perimenopausia son la caída de los estrógenos y la progesterona, que esto afecta no solamente nuestro periodo, sino también el estado de ánimo, la piel, el sueño y el deseo sexual. En cuanto al deseo sexual, hay mujeres que dicen que se les disminuye, que se les acaba. Hay otras mujeres que lo que experimentan es una subida de la libido. Se dan por eso digo, no todos los casos son iguales. En mi caso, yo ya estaba sola, entonces yo no puedo decirse si se subió o se bajó, porque pues no estaba. En realidad yo considero que, no sé si alrededor del mundo, pero por ejemplo, por lo menos las mujeres latinas, para nosotras la menopausia ha sido un tabú, así como la menstruación. Yo hoy hablaba con alguien que me decía que ella ya le empezó a decir a su hijita de 9 años, le empezó a hablar de ese proceso. Y yo pensaba en mí, a mí no me hablaron de ese proceso. Y así como no me hablaron del proceso de la menstruación, tampoco nunca me hablaron de la menopausia. Como consecuencia, yo estoy muy segura que yo tampoco a mi hija le hablé de ese proceso, de lo que era la menstruación, de lo que se venía. Uno le, ay, sí, póngase esto y ya, y uno como mamá llora, porque yo lloré, mi mamá lloró, no sé ustedes, las mamás de ustedes, pero cuando a mí me vino mi primera menstruación, mi mamá lloró.
Entonces, es bien importante que empecemos a romper los mitos y empecemos a tratar nuestra feminidad y todo lo que nuestra feminidad trae con mayor naturalidad, hasta con atractivo. O sea, no tiene que ser un proceso eh, ni vergonzoso, ni devastador, no, empecemos a tomar todo lo que nos pasa como parte del proceso y abracémoslo con amor, con gracia, con que es parte de nuestra vida y está bien y es chévere. Vivámoslo tranquilas. No nos formemos ideas, no nos. Miren, yo pienso que muchas veces, en algunos casos, lo peor es la expectativa. Dice Cintia, recién me entero que esto toma 10 años, 10 y 12. Dice Gaby que ya está con los calores. Bueno, mi amor, bienvenida al club. Esta es Aleja, dice no, jajaja, y cuando pasó y te llamé al baño tampoco dijiste nada, te pusiste a llorar y yo ahí como, ok, ¿será que me estoy muriendo? Esa es mi hija relatando la experiencia de su primer periodo y cómo su mamá se comportó en el momento en que ella más necesitaba que yo estuviera fuerte, le explicara lo que se venía y ella no sintiera que se estaba muriendo. Dice mi buito soñador, es importante informar a las niñas, hablarle claro y enseñarlas cómo cuidarse. Ay, Cintia, ese comentario. Bueno, los síntomas y experiencias. Dice Aleja, yo a mi hija de 6 años le explico qué es el periodo y qué tiene que hacer. Sí, hablemos, es muy importante que hablemos. De verdad que hay tantas cosas con las que crecimos como un tabú y en realidad no son ningún tabú y esa falta de información nos lleva a cometer muchísimos errores, a dejarnos llevar por lo que nos dicen en la calle, las amiguitas y hacer las cosas como no se debe. Síntomas y experiencias. Como les dije antes, no todas las mujeres vivimos la menopausia de la misma manera. Hay síntomas comunes que muchas de nosotras compartimos y debemos hablar de ellos sin vergüenza, compartirlos y ver que no estamos solas, que toda mujer en un momento u otro va a pasar por lo mismo. De pronto yo pasé más temprano, mi mejor amiga la está pasando ahora, la otra todavía no ha empezado, estará a punto, estará en su peri, pero todas, absolutamente todas vamos a pasar por ese proceso y no hay nada malo en ello, no hay absolutamente nada malo en compartir ese proceso. Bochornos y sudores nocturnos. Miren, cuando a mí me empezaron esos sudores nocturnos, yo recuerdo, estaba durmiendo, era verano, entonces uno le echa la culpa al verano, pero el aire estaba prendido. Yo me desperté como a la medianoche, pero miren, la camisa de mi pijama estaba empapada, como si me hubieran echado un balde de agua encima y mi pelo mojado y yo decía, pero ¿esto qué es? Me dio fiebre, me voy a enfermar. Yo fui al baño, me cambié la pijama, yo decía, pero ¿qué es esto? Muchas veces son tan intensos que causan ansiedad. Miren, recuerdo un día que estaba en la oficina, yo empecé con los calores de noche. En el día, yo siempre he sufrido de calor, toda mi vida he sufrido de calor. En ese momento de mi vida, además, estaba lidiando con presión alta. Entonces, ustedes saben que cuando tiene la presión alta, también se calienta, la cara se pone un poquito roja y los cachetes así. Entonces, yo he vivido con calor toda la vida. ¿Cómo supe yo que eran los calores de la menopausia? Porque es un calor diferente. Porque yo digo, el calor uno lo siente de afuera para adentro, ¿verdad? Porque el elemento caliente, el sol, el ambiente está afuera y te está calentando a ti. Sí, ahora sufro de frío, pero porque tú me quieres conservar. Pero ese calor, yo estaba sentada en la oficina y yo les juro, yo sentí un calor que me comenzó en las rodillas,
pero era por dentro de mi cuerpo y empezó a subir, 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 a subir y subió hasta la cara y subió hasta la cabeza y empecé yo a sudar, pero a mares como si estuviera a pleno 12 del día corriendo una maratón, como el día que corrimos la maratón. Es una cosa impresionante. Así es como yo defino los calores de la menopausia. Un calor de adentro para afuera que tú no hay como te lo quites. Y claro, y entonces sudas y se moja tu camisa porque a mí personalmente me hacía transpirar bastante. El insomnio. Yo toda la vida he sido de muy buen dormir. Uy, yo creo que es peor que la fiebre, Aleja. O sea, no, yo no los podía comparar con una fiebre, era peor. Dice mi bonito soñador, dicen que eso es horrible y bochornoso. Es espantoso. Yo siempre he dormido, bueno, había dormido como un lirón. Con mi ex teníamos problemas porque él siempre decía que yo podía tener el problema más grande de la vida y yo dormía. Y yo decía, pues si tú me dices que yo me quedo despierta y me siento a llorar y el problema se resuelve, pues yo lo hago. Pero yo prefiero dormir y levantarme fresca al otro día a ver si puedo solucionar. Vuelvo y digo, para mí el proceso fue un poquito... O sea, ahorita que lo pienso, como que lo puedo juntar, como que lo puedo encadenar. Pero en el momento, como yo estaba pasando por la separación, pues yo no dormía. Pero antes de eso, a mí no me había dado insomnio. O sea, rara vez. De pronto hubo una época en que tuve que tomar algo para ayudarme a dormir. Pero yo no lo relacionaba con la menopausia. Vuelvo y digo, ahora después de todo esto, después de que uno va leyendo, de que uno va aprendiendo y se va preparando, digo, ok, eso era. Pero mis episodios de insomnio no fueron muchos. La sequedad, donde la amiga se reseca bastante. A mí esa sequedad personalmente me ha incomodado muchísimo porque me da inclusive comezón de lo seco que se pone. Sus doctores les dirán qué pueden hacer cuando llegue el momento, si lo llegan a experimentar. No se queden calladitas, por favor, cuando vayan al doctor, cuando vayan a hacerse su examen anual, por favor, díganle, sin vergüenza. El hecho de que tengan un poquito de comezón allá no quiere decir que no se están bañando bien o que les pegaron una... No, por favor, háganse chequear, cuéntenle al doctor, a su doctora. Yo prefiero, es mejor... De pronto el doctor te puede mandar lubricantes. A mí no me mandó, a mí me mandó un gel con otras propiedades, pero todo eso, vuelvo y digo, lo pueden hablar con su doctor. Yo en mi zona íntima prefiero no ponerme cosas que encuentro en la droguería, sino más yo prefiero preguntarle a mi doctor, porque sí me da mucho miedo que de pronto algún ingrediente me pueda causar algún otro efecto. Entonces yo prefiero, para cuando es allá, consultar con el doctor. Aumento de peso. Ay, Alejandra. Aumento de peso, sí nos aumentamos de peso y el peso viene enfocado sobre todo aquí, en el estómago. Miren, yo les voy a decir una cosa, mujeres. Yo he sufrido muchísimo por ese aumento de peso. He llorado muchísimo por ese aumento de peso. Pienso, porque sí, yo anhelo tener una pareja, anhelo rehacer mi vida. Y entonces yo digo, ¡ay! ¿Y si me ve la panza no me va a querer? Bueno, el que te quiere con panza o sin panza. Se lo estoy diciendo a ustedes y me estoy tratando de convencer yo, porque todavía me cuesta. Pero yo les voy a decir una cosa que a mí me han dicho mucho y que he empezado a hacer. Párense desnudas frente al espejo y admiren su cuerpo. Amen su cuerpo. Consientan su cuerpo. Este estómago, sí, ahorita está grande. No me gusta, me cae gordo, quisiera extraditarlo.
pero como no puedo, tengo que aprender a vivir con él. Pero saben que cuando yo veo este vientre, yo recuerdo que en este vientre yo di vida. En este vientre se criaron mis 3 hijos. Que este vientre me hizo feliz. Que estas se cayeron. Pero bueno, cuando estuvieron jóvenes y cuando estaban paradas, las disfruté muchísimo. Las lucí muchísimo. Que el rollito de aquí, entonces me pongo el brasier y se sale. Bueno, compremos otro tipo de brasier. En el momento en que nosotras empecemos a abrazar y amar nuestro cuerpo, seguramente que los cambios van a ser más fáciles porque no nos estamos dando palo todo el tiempo. Pero es que nosotras somos muy duras con nosotras mismas. Por el amor de Dios, nos maltratamos tanto. Yo conozco a alguien que a su estómago lo trata de la peor manera, le dice palabrotas, lo dice que lo odia. Es parte de mi cuerpo. Si yo odio mi estómago, yo odio mi cuerpo, me odio a mí misma. Si yo no tengo amor para mí, si yo no tengo caridad para mí, ¿cómo le voy a dar amor a los demás? Es lo que yo personalmente pienso. Es mi premisa. Sí, Aleja, somos unas guerreras. Somos guerreras. Pues por eso es que nosotras somos las que damos vida. Por eso es que nosotras somos las que cargamos el chino 9 meses. Por eso es que nosotras somos las que tenemos que amamantar el chino. Por muchas los amamantan hasta los 3 años, hasta los 5. Somos guerreras. Amemos este cuerpo de guerreras. Cuando tuvimos el cuerpazo, como dice una amiga mía, que paraba el tráfico en South Beach, lo disfrutamos. Bueno, pero ya no está. Ahora aprendamos a aceptar este cuerpo, aprendamos a vivir con este cuerpo y sigamos adelante. El metabolismo se nos pone más lento. Tratemos de caminar, tratemos de hacer ejercicio, comamos saludable. No es que porque me salió la barriga se va a quedar ahí por secula seculorum. No. Importantísimo que recuerden, la barriga es sobre todo el azúcar que consumimos. El azúcar que consumimos no son solo los dulcecitos, está en el pan, en las harinas y en las bebidas alcohólicas. Así que yo no les estoy diciendo que no pueden consumir bebidas alcohólicas, obviamente es que es muy rico un vino, un tequilita, un whiskycito, pero tratemos ya a nuestra edad o de pronto más jovencitas de empezar a buscar bebidas alcohólicas que no tengan tanta azúcar. Y no tomemos tanto. Se puede disfrutar sin emborracharnos, aunque de vez en cuando, pues bueno, está bien pasarse un poquito. No, mentiras. Pero sí, o sea, aprendamos desde ya las más jovencitas a cuidarnos. Nosotras las que ya llegamos ahí y como en mi caso no nos cuidamos desde antes, pues hagamos lo mejor que podamos hoy para seguir envejeciendo con gracia y con alegría. No solamente por vernos bien, sino por tener una mejor calidad de vida. Para mí es importante estar bien, estar saludable, porque yo quiero disfrutar mis nietos, porque yo quiero acompañar a mis hijos. Mis hijos están comenzando su journey, ay, ¿cómo se dice en español? Si ven, yo no sé hablar inglés, pues me olvidó el español. Están comenzando sus vidas en sus carreras, sus familias, y yo quiero ser parte del proceso, pero yo quiero ser parte del proceso disfrutándolo, estando con ellos, no que me tengan que ir a visitar al ancianato o al hospital, o que les toque, ay, espere porque toca cargar con el caminador de mi mamá. Quiero disfrutar ese proceso siendo parte activa de él. También va a haber cambios en la piel y en el cabello. Eso también lo experimenté. Oh, por el amor de Dios, una resequedad en la piel impresionante que ustedes no saben. Que yo me bañaba y salía del baño y me comenzaba una comezón en todo el cuerpo. Me picaban las piernas, los brazos, la espalda donde uno no alcanza a rascarse. Me picaba la cabeza, me picaba todo. También, doctor, ¿qué hago? Tengo sarna.
pero no tenía ningún salpullido, no tenía nada, pero era una comezón impresionante y me daba siempre después que salía de la ducha y ya me había secado y estaba lista para vestirme. Entonces el doctor, empezamos, ¿no? Empieza uno con que un jabón sin fragancias, que un jabón neutro, que un jabón así, que un jabón así. Dice Aleja, el equilibrio, así como disfrutas de la vida, también ámate y cuídate para que puedas llegar a vieja sin tener que privarte de lo que te gusta. Dice Alejandra, estoy sermoneando porque yo no soy la más saludable, pero ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces que empezar a cambiar el jabón, a cambiar la crema para el cuerpo, a cambiar muchas cosas. Hay cosas que en el camino para encontrar lo que me aliviara todas esas molestias, no fue de que yo fui al médico y me dijo compre este jabón y ya me pasó, no. Tuve que tratar muchas cosas hasta que di con, a veces no es el producto más costoso el que te va a ayudar. Eso les voy a decir, porque empiezan, ay no, esa marca no, pero muchas veces no es el producto más costoso el que te va a ayudar. Hola papito. Así que hay que hacer la búsqueda. El cabello también se empieza a caer. Bueno, a mí desde que llegué a este país se me empezó a caer el cabello, pero con la menopausia es peor. ¿Qué hay que hacer? Hay que tomar suplementos vitamínicos, hay que cuidar el cabello. Por ejemplo, yo tengo por ahí la receta, bueno, alguna vez la compré y me funcionó una infusión de romero buenísima para aplicarse una vez a la semana en las raíces, me ayudó muchísimo. No lo volví a hacer porque yo soy la más indisciplinada de las indisciplinadas. Pero busquemos, hay que ayudarnos, no hay que echarnos a la pena. Ahora, yo pienso, a mí me encanta mi cabello largo, pero si un día me toca cortármelo, pues, ¿qué hago? Me veré muy chistosa, eso sí, me voy a ver como una mogolla, pero si toca cortármelo, me lo corto, pero todavía no. Cuidados para esta etapa. Ay, tan linda, Leja. Cuidados para esta etapa. En esta etapa, de verdad que, como les decía hace un momento, tenemos que querernos mucho, 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 por favor, mujeres. No en esta etapa, en todas las etapas de la vida, amémonos. Mírense al espejo, sin ropita, cuando salen del baño, cierren la puerta y en un espejo grande, mírense, admírense, alábense, quiéranse mucho. Es muy importante aprender a querernos, de verdad que, y les digo por mi experiencia personal, es muy, muy importante querernos, porque cuando nosotras no nos queremos, cuando nosotras no nos aceptamos, es muy difícil que los demás nos acepten. ¿Por qué? Porque estamos irradiando eso, estamos irradiando ese disgusto con nosotras mismas, esa falta de caridad con nosotras mismas. Hay gente que dice que no le importa, que la opinión no, es que no es la opinión de los demás, es lo que yo reflejo, pero porque es que desde adentro yo me estoy amando, me estoy cuidando, me estoy queriendo. Los demás pueden ver lo que sea, pero yo me estoy sintiendo bien conmigo. Y yo pienso que una persona que está renegando de su cuerpo y de sí misma todo el día, no se puede amar. Y no puede reflejar como ese amor, esa paz, esa tranquilidad. Pienso yo. No sé si yo la refleje, no sé si yo sea el mejor ejemplo, pero es lo que yo pienso y lo que trato, lo que estoy tratando de hacer, lo que estoy tratando de aprender en este proceso. No es egoísta querernos, no es egoísta ni narcisista cuidarnos. Obviamente todo exceso es malo, pero hagamos un compromiso con nuestro bienestar, con el querer estar mejor, con el querer no envejecer, sino crecer más saludables, pero crecer en años, por favor, crecer en años. Cuidados físicos. Para esas personas que no son tan atléticas, que nunca han hecho ejercicio, que nunca han ido al gimnasio, que no les gusta, que les da pereza, yo la primera,
tratemos de implementar caminatas diarias de 30 minutos. Caminar es una delicia, a mí me encanta caminar. Ahorita estoy tratando de correr si las rodillas me dejan y la presa. Bueno, hay mucha gente que me va a pasar al papayo por decir esto, pero bueno. Practicar pilates, no sé, a las que les guste el yoga. Yo aquí no estoy para decirle a nadie qué es lo que debe hacer, qué debe creer o qué no debe creer. Pero si les gusta el yoga, si hacen yoga, practíquenlo. Media hora. Miren, en YouTube hay videos para principiantes, si no tienen cómo acceder a una clase, si el tiempo no les da. Yo sé que en Latinoamérica algunos países de Latinoamérica es difícil porque son cosas que no son tan accesibles al bolsillo de muchas familias, pero en YouTube hay videos, hay ejercicios que se pueden hacer, no solo de yoga, no solo de pilates, hay rutinas de ejercicios para el abdomen, para los brazos, bueno, yo soy de las que salve y guarde y nunca los hago, pero hay que hacerlos. El ejercicio nos ayuda a mejorar el ánimo, fortalece los huesos, que es muy importante a medida que vamos creciendo y que vamos entrando en ese laberinto de la menopausia, porque pues vamos perdiendo calcio. Hay que fortalecer los huesos, obviamente hay que tomar nuestros suplementos, hay que tomar nuestras vitaminas, hay que cuidarnos. El ejercicio también ayuda con el sueño. Claro que, ojo, cuando yo hago ese ejercicio por la noche llego eléctrica y me cuesta trabajo dormir. Alimentación equilibrada. Debemos incluir calcio, vitamina D, fibra, muy importante la fibra, antioxidantes y disminuir el consumo de azúcares y ultraprocesados. Todos esos alimentos ultraprocesados hay que empezar a cortarlos. Hay que ir al médico, mujeres, las revisiones periódicas, el anual con el ginecólogo. Nosotras ya llegamos a una edad donde tienen que hacernos la medición, la espérense porque no me lo puedo aprender. Densitometría ósea. Es la medición de los huesos que me la hicieron una vez, pero no me acuerdo cómo es. Que nos hagan un conteo de hormonas. El chequeo general anual, ir a visitar a nuestro médico primario, porque que el dolorcito de cabeza, que esto, todas esas cosas, la presión, los riñones, recuerden que la presión daña el riñón, entonces a veces experimentamos dolores de cabeza y no les prestamos atención y puede ser que estamos sufriendo de tensión alta, entonces es importante que nos chequeemos, bueno, ustedes me entienden. Rutinas de sueño, y yo la más culpable. Tratemos de despegarnos del celular, del computador, de la tableta, por lo menos 1 hora antes de dormir. A mí mi hijo menor, que es el que está pendiente de todas esas cosas, me puso las alarmas. Entonces mi teléfono a cierta hora ya no recibe mensajes, ya no recibe llamadas, ya no recibe nada, y tengo una amiga que se enoja muchísimo porque me llama, la llamé y no me contestó, pues el teléfono no me suena. Pero es que es importante que nos desconectemos porque es que la luz de todos estos aparatos nos activa muchísimo el cerebro y no podemos dormir, y de verdad que yo sí lo he comprobado. Cuando yo le hago caso a las alarmas y pongo el teléfono a un lado y me pongo más bien a leer un libro o a estudiar algo, pero en físico, no un libro no un documento en el computador o en el teléfono. Cuando cojo el libro y empiezo a pasar páginas, me da sueñito y duermo más rico, no porque el libro sea aburrido, sino porque siento como que mi mente descansa y de verdad como que mi cerebro se apaga. Ahí sí se apaga. Cuando estoy lo peor que podemos hacer, por ejemplo, que yo también lo hablo porque soy culpable, despertarnos a la medianoche y coger el teléfono y empezar. ¿Por qué? Porque se activa tu cerebro y entonces ya se fregó el sueño. Siempre crear una atmósfera chévere, tranquila, ligera en nuestra habitación para poder dormir. Yo toda la vida he tenido el televisor en mi habitación
ahora que estoy en el proceso de mudarme, ya lo consideré seriamente que en mi nuevo lugar no voy a tener televisor en la habitación. El televisor va a estar en la sala, tal vez en el cuarto de donde va a estar mi oficina, pero no en mi habitación. Es lo peor que podemos hacer. Saquemos los televisores de la habitación. Yo creo que es una de las, especialmente las parejas, yo creo que es una de las cosas más sanas que podemos hacer. Los cuidados emocionales. Aceptar nuestras emociones sin juzgarlas. Nos vamos a sentir sensibles, nos vamos a sentir cansadas, es parte del proceso hormonal. Irritables de pronto. Yo hoy le decía a alguien también en una conversación acerca de esto, yo no le he preguntado a mis hijos cómo vivieron ellos ese proceso de la menopausia y la perimenopausia de la mamá, porque pues yo sabía que lo estaba pasando cuando ya identifiqué que estaba pasando por él, pero yo no sé si me puse más agresiva, más irritable, más llorona. Vuelvo y digo, en los años antes de la separación, porque en el proceso de la separación es difícil. Bueno, igual mi separación se dio en abril del 2020. Creo que ese año yo tuve mi periodo tal vez 2 veces. La última vez fue en diciembre. Pero entonces lo que es la irritabilidad o la sensibilidad, el llanto, todas esas cosas, el insomnio, no puedo identificar bien en ese punto si eran parte del proceso de la menopausia o parte del proceso de la separación. Entonces ahí tengo como ese bachecito, pero ya fue el último año. Ya fue ahí donde definitivamente llegó mi menopausia. Porque ya en diciembre del 2020 vino mi periodo, pero fueron unos días y fueron unas manchitas más bien ridículas. Ya ahí se acabó todo. A ver, terapia o círculos de mujeres. Siempre hemos hablado de la tribu, del grupo de apoyo, de la red de apoyo. Dice Aleja, bueno, yo no noté mucho porque siempre has sido muy sensible y tienes un temperamento fuerte. Ay, Dios mío, me estás haciendo quedar mal, Alejandra. Yo no soy la mamá más dulce. No, mentiras. Sí, yo siempre he sido un poquito mal geniada. La red de apoyo, los grupos de mujeres. Hablemos. Contemos lo que nos pasa, siempre tenemos una amiga, siempre tenemos a alguien ahí a quien le podemos compartir esas cosas. Tal vez, vuelvo y digo, por tanto tabú, por tanta desinformación, de pronto nos da miedo, nos da pena. Ay, ¿qué va a decir mi amiga? Yo tengo una amiga a la que adoro, pero pues claro, yo empecé súper temprano, imagínense, a los 43 años. Y entonces ella siempre se burlaba porque ella me decía que ella, aunque ella es mayor que yo estaba vieja y ella no, porque a ella no le había tocado. En ese momento sí de pronto me daba mal genio. No estaba yo en todo este proceso, no había aprendido lo que he aprendido. Y pues como dice mi hija, mi temperamento es fuerte y había muchas heridas en mí que me hacían actuar de determinadas maneras. Ahorita ya no, pues me da risa. Dice mi hija, eres súper dulce pero tienes tu temperamento. Sí, yo sé. Pero hablemos, no nos quedemos calladas. Preguntemos, no tiene nada de malo preguntar. Por eso quise traer este tema hoy otra vez. Creo que lo habíamos tocado muy por encima en los inicios del podcast, pero yo sí siento que hay que hablarlo más abiertamente, y en realidad la idea mía de este podcast fue esa, ¿no? Hay muchos temas y muchas cosas que nosotras después de los 50 tenemos que enfrentar, y no hay mucha literatura, no hay mucha información, no hay mucho donde, bueno, ya en este momento hay bastante, pero cuando yo empecé a pasar por esto hace 5 años no encontraba tanto.
No, pero menopausia no significa vejez, simplemente tu cuerpo está entrando en otro ciclo de la vida igual de hermoso a los anteriores, sí. La verdad que sí, yo no veo la menopausia como esa maldición o como, ay, ya se me acabó la vida, ya llegué a vieja. No, no. Y les digo que yo con los 50 y con la menopausia y con todos estos cambios, al contrario, me siento como más joven. Me siento como más viva. Espacios de autocuidado. Es importante y siempre les he dicho, no solo en esta etapa, sino en todas las etapas de la vida, para evitar el estrés o para dejar salir el estrés, crear esos espacios de autocuidado. Sé que no todas las mujeres tienen acceso a una bañera o a ciertas cosas, pero una ducha de agua caliente bien larga, bien relajante, así bien, pones tu música. Por ejemplo, yo soy de las que pongo la música a todo volumen y yo me pego unas, o sea, yo me convierto en la bailarina de salsa número 1 en la ducha. Y la cantante, mejor dicho, Shakira me acompaña. Dice Cintia, ¿alguna recomendación para la preparación o algo que hubieras hecho diferente? La única recomendación que yo tengo es no le tengan miedo a la menopausia. No se asusten. No es el final. Aprendan a conocer su cuerpo desde ya. O sea, muchas mujeres conocen sus ciclos, si son regulares o irregulares. Escuchen las señales y de verdad empiecen a cuidarse desde ahora en lo que es la alimentación, el beber, los azúcares, todas esas cosas. Háganse sus chequeos, estén pendientes de su mamograma, de su citología y no le tengan miedo. Miren, cuando llegue la menopausia, abracen la perimenopausia, porque es cuando empieza la ausencia de la menstruación. Abrácenla con mucho amor, de verdad que sí. Yo les digo que siento que mi caso es como diferente, ¿no? Porque pues a mí se me empató la menopausia con la separación, como con ese renacer, como con ese despertar, como con ese conocerme. Entonces, ¿qué hubiera hecho diferente? Habría cuidado más de mí en esos años entre los 43 y los 49. Habría estado más pendiente de mi cuerpo y de sus cambios. Y le había puesto más atención a esas señales para cuidar mejor de mí. Porque en realidad yo, como les he dicho otras veces, yo no cuidaba de mí, yo cuidaba de todo el mundo, pero yo como me sentía bien, como no me dolía nada, como yo me veía bien, pues no importa que te veas bien, no importa que estés bien. Hay otras cosas que puedes hacer. Yo debía haber implementado una mejor alimentación en ese momento. Debía haber implementado más ejercicio en ese momento, o el ejercicio. Haberle puesto un poquito más de atención a esos cambios. Vuelvo y digo, no sé si estuve más irritable, no sé si estuve más mal geniada, pues mi hija dice que nada nuevo. Pero es simplemente estar alerta a tu cuerpo y estarte cuidando. Ay, se me fueron los comentarios. A ver, dice, bueno, vamos por buen camino. Perdón que cerré aquí y... Ay, no los puedo ver, ok. Dice Alejandra, of course. Ya no te toca el periodo ni lo que trae todos los meses. Eso es un super plus. Dice Aleja, hay que cuidarse de adentro hacia afuera. Sí, es muy importante cuidarnos de adentro hacia afuera. Importantísimo. Escriban. Porque sí, hay muchas mujeres que les da como la depresión durante la menopausia. Vuelvo y digo, I don't know. La mía venía por otro lado. Les da, de pronto empiezan como a tener esos pensamientos más trascendentales acerca de lo que hicieron y lo que dejaron de hacer y lo que van a hacer, porque vuelvo y digo, uno piensa que la menopausia es el final de la vida y no es. Todavía tenemos tiempo para hacer muchísimas cosas, obviamente cuidándonos. Y yo siempre les voy a insistir, escriban. Para mí escribir es una terapia. El gimnasio para mí también es terapia.
hay días en que estoy tan estresada que yo me voy a una clase de cycling o a una clase con Susi, Bands and Booty, y yo saco todo, o levantando pesas, o renegando porque no me gusta hacer la barra, pero me desestreso. Me estreso con la barra, pero me desestreso del resto. Busquemos siempre, siempre, siempre actividades que nos reconecten con nosotras mismas, que nos lleven otra vez a esa esencia y que nos hagan recordar que la menopausia es simplemente otra etapa, otro proceso de la vida. Cuando estábamos chiquitas y nos llegó el periodo por primera vez, también renegamos, también lloramos, también peleamos, porque nosotras no queríamos vivir con esa vaina cada mes, y no podíamos hacer lo mismo que veníamos haciendo. No podíamos ya saltar igual, no podíamos ponernos un pantalón blanco porque entonces sí se mancha. Pero fue una etapa que abrazamos y aprendimos a vivir con ella, y vivimos con ella muchísimos años. Igual la menopausia es la etapa donde se va, donde sí hay muchos cambios. Bueno, con la venida del periodo también, cuando se va es igual, muchos cambios en nosotras mismas. Lo que pasa es que ya vamos a estar más alerta, más conscientes, y vamos a tener cuidados diferentes. Sexualidad consciente. Hay muchas mujeres que sufren en esta etapa de la menopausia en su intimidad, por la resequedad, porque el área se pone más sensible, porque por la pérdida de estrógeno. Pero hablen con su pareja, no se queden calladas. Hablen con su pareja, hablen con su doctor. Todo se puede solucionar. El deseo puede cambiar, se puede renovar con más conciencia y comunicación. Lo que les decía al principio, hay algunas mujeres a las que se les disminuye, hay otras mujeres a las que se les aumenta, y otras que no experimentan ningún cambio en cuanto al deseo, en cuanto a su líbido. Una sube, otra baja y otra se queda igual. Hay lo que preguntaba Cintia, hay lubricantes, hay hidratantes que pueden usar. Yo personalmente recomiendo hablar con su doctor, porque pues no sabemos, de pronto alguna alergia, alguna reacción contraria. Para mí es una zona tan delicada que cualquier cosa que se vaya a aplicar ahí, para mí tiene que hablarse con el doctor. Hablar abiertamente con su pareja es lo más importante, porque tienen que los dos encontrar ese punto medio donde pueden disfrutar sin sufrir. No se queden calladas, porque la intimidad con su pareja tiene que ser un momento de goce, de disfrute, no un momento de sufrimiento. Ya no estamos en la época en que la mujer tenía que aguantarse lo que fuera porque el Señor decía. No, hablen, por favor, no se queden calladas. Yo traigo también unos consejos para apoyar a las mujeres jóvenes, porque sé que tengo audiencia joven. Hay que hablar abiertamente de los cambios hormonales. Si tienen amigas mayores, o su mamá, o sus tías, pregunten, documentense. Gracias a Dios nosotros tenemos esta era del internet, donde San Google nos contesta todo, donde la inteligencia artificial nos habla y nos dice. Pero es importante también que vean desde la experiencia de otras mujeres. No todas las experiencias son iguales. Entonces, al hablar con muchas mujeres, creo que tenemos como más parámetros para ir empezando a ver cómo nosotros vamos a poder manejar esta u otra situación. Hay que compartir las experiencias sin miedo y sin vergüenza. Es un proceso natural de la mujer. ¿Por qué nos avergonzamos? ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué nos van a decir que estamos viejas? Como decía Alejandra, y en estos días hablando con una de mis amiguitas de la tribu joven, de las que me imprimen energía, le aterroriza, ha leído muchas cosas. No nos quedemos solo en la literatura, porque a veces lo que leemos es más exagerado de lo que en realidad las mujeres experimentan. Vuelvo y digo, a veces. Obviamente, muchas de las cosas que hay en internet busquen estudios hechos por doctores, por universidades. No se pongan a leer el testimonio de Pepita Pérez,
Porque de pronto Pepita Pérez es una mujer súper exagerada que se pincha con una aguja y siente como que le cortaron el dedo. Entonces, cuando vayan a la internet, busquen esos estudios. Con sus amigas hablen, pero si tienen una amiga exagerada, a esa no le pregunten, porque siempre todo va a ser el triple de lo que en realidad es. Fomentar los hábitos saludables desde temprano, como les venía diciendo, la alimentación, el ejercicio, sus visitas al médico, es muy importante. Y lo que siempre digo y que es a mí lo que más me encanta, los círculos de apoyo, la red de apoyo, la tribu. Cuando yo pasé por todo mi proceso de separación, de menopausia, mi tribu eran 2 amigas y estaré por siempre infinitamente agradecida y las voy a amar y van a ser parte de mi vida por siempre, hasta el día que desaparezcamos de este plano terrestre. Pero mi tribu ha ido creciendo. Y ya no son solo mujeres de mi edad, ya hay mujeres más jóvenes y hay mujeres mayores. Y se vale hablar. Hagan una noche de chicas, hagan una pijamada y compartan esas experiencias. Pregunten, las más jóvenes, las mayores compartamos con nuestras hijas, con nuestras nietas. Ayudémoslas a que el proceso para ellas no sea tan traumático como ha podido ser para muchas de nosotras por la falta de información. Algo que saqué del internet de un testimonio, pues medio testimonio. Hay una mujer que decía: yo creí que la menopausia era el fin de mi vida como mujer, pero aprendí que es el comienzo de amarme sin condiciones, de cuidarme con ternura y de vivir con más libertad. Me gustó muchísimo lo que ella dijo, por eso decidí incluirlo, o sea, incluir ese pedacito de ese testimonio. Ella dice que para ella fue muy fuerte. Contó con la incomprensión absoluta de su pareja en todos los sentidos, tuvo que enfrentarlo sola. Su mamá no le hablaba del proceso, su mamá le decía que ella no sabía cómo era eso porque ella ni se había dado cuenta que pasó por ahí. Fue un testimonio muy bonito. De hecho, he pensado como empezar a buscar testimonios y también leerlos y que podamos compartir acerca de eso. Cada arruga, cada cambio es un símbolo de nuestra fuerza y sabiduría. Esta etapa no nos quita, nos transforma. Y yo les digo, vuelvo a lo mismo. Lo mío ha sido un proceso de transformación por diferentes razones, pero obviamente mi menopausia está incluida. Y en un post que hice esta semana, nos estamos transformando, estamos renaciendo. Y todas las chiquitas que todavía no han llegado ahí también van a transformarse y van a renacer. Bueno, recuerden que después de los 50 la vida no se termina, se reinventa. La menopausia es un regalo para mirar hacia adentro, para amarnos sin miedo y para crear la vida que queremos vivir. Eso es todo lo que les traía acerca del tema de la menopausia. Muchísimas gracias por estar ahí, por ser parte de esto. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, quieren compartir algo, nos quedan unos minuticos. Dice Aleja, la amiga hipocondríaca, jajaja, tenemos que amar a todos los ciclos por los que pasamos. Somos diosas dadoras de vida, somos guerreras. Amémonos, mujeres, sí, amémonos y aprendamos también a amar y alabar y acompañar a otras mujeres. Es muy triste para mí, y creo que lo he repetido algunas veces aquí, es muy triste para mí ver cómo entre mujeres no nos ayudamos, nos pisoteamos. Siempre es buscando cómo yo soy mejor que esta, cómo yo hago mejor que esta. Y no, eso no es la vida. Bueno, no hay preguntas, no hay comentarios. Entonces, bueno, vamos con el poema. Aún soy mar. Me detengo frente al mar, como quien busca respuestas en la marea, como quien se desnuda por dentro, sin que nadie lo note.
He sido tormenta, pero también calma. He sido promesa, pero también abrazo que salva. Hoy no vengo a pedir nada, solo a recordarme que aún respiro, que aún siento, que aún soy capaz de amar aunque duela. Porque incluso rota, sigo siendo mujer, una mujer con historia, con fuerza, con ganas. Y mientras el mar me mira, yo me prometo volver a mí, volver a la que soñaba, volver a la que se reía sin permiso, volver a la que nunca debía abandonar. Bueno, mujeres, muchísimas gracias por acompañarme, por estar ahí. La semana entrante vamos a ver si ya logramos ir en vivo por YouTube. Hoy no se logró, pero bueno. Gracias, Pa. Nos vemos la próxima semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes, por YouTube, Más de 50 y con ganas, por Instagram, @más de 50 y con ganas. Dejen correr el video, compártanlo si creen que a alguien le puede servir, si lo que se habló aquí les deja a ustedes alguna enseñanza o algún tip para aplicar, o si creen que alguien lo puede aplicar, compártanlo y síganos en nuestras redes, y si Dios lo permite nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias, mi hermosa comunidad. Besitos vuelan.